Radiovisión y la librería Vida Nueva presentan su siguiente programa. Hola amigos y amigas, ¿cómo están ustedes? Este es su amigo y hermano en Cristo, Juan Carlos Palominos, bajo los auspicios de Ministerios de Apoyo Familiar, a través de las ondas radiales de Radiovisión Chicago, 850M y 1470M, la frecuencia que le bendice. Muy buenas tardes amigos y amigas, aquí estamos nuevamente como todos los martes a la 1 de la tarde por gentileza de la librería cristiana Vida Nueva aquí en el norte de la ciudad, al 2909 al norte de la avenida Central. Así que damos las gracias ahí a nuestro hermano Gregorio Gallegos por ofrecernos esta oportunidad de salir al aire con el estudio del libro de los Salmos. Ya hemos llegado al Salmo número 50. Y como hemos indicado, y a lo mejor usted está escuchando por primera vez, pero si usted ha escuchado los programas anteriores, siempre comenzamos explicando lo que aparece al principio de los Salmos, lo que se conoce como el título del Salmo, que es lo que aparece en el original hebreo. Y dice ahí en el principio que es un salmo, o sea que es un poema que ha sido escrito para ser cantado, un cántico de alabanza. Después dice algo muy importante, dice que es de Asaf. Y se recuerdan que hasta el 49 estuvimos allí viendo los salmos de los descendientes de Coré. Ahora viene otro autor que es Asaf, lo que nos indica de que no todos los salmos han sido escritos por el rey David, sino que hay varios autores en el libro de los Salmos. Y este Asaf, que tiene una colección de salmos que comienza en este Salmo 50 y después viene toda una colección desde el Salmo 73 hasta el Salmo 83. Era un cantante que fue designado por el rey David para ser solista en la adoración allí en el santuario. Y usted lo puede ver allí, lo que dice el primer libro de Crónicas, el capítulo 16, los versos 4 y 5, donde se nos relata esa decisión. Delante del arca del Señor, dice la palabra del Señor, delante del arca del Señor, David puso algunos levitas para que ministraran, invocaran, confesaran y alabaran al Señor, Dios de Israel. En primer lugar, puso a Asaf, seguido de Zacarías, Yehiel, Semiramot, Yehiel, Matatías, Eliab, Benaías, Obed-Edom y Yehiel, todos ellos con sus salterios y arpas, pero Asaf tocaba los címbalos. ¿Se fijan? Ahí se menciona a este personaje llamado Asaf. También puede ser en referencia a él o al grupo musical de su familia que él mismo fundó, como lo puede ver en el primer libro de Crónicas también, pero ahora en el verso 25, y dice: para el ministerio y para que profetizaran con arpas, salterios y címbalos, David y los jefes del ejército apartaron a los hijos de Asaf, de Emán y de Jedutún. El número de ellos, que eran hombres idóneos para la obra de su ministerio, fue el siguiente. Entonces usted puede ver allí de qué se habla. Se habla de este Asaf, y también lo puede encontrar en Esdras capítulo 3, el verso 10. Mientras los albañiles echaban los cimientos del templo, llegaban los sacerdotes con sus vestidos y sus trompetas, y los levitas, descendientes de Asaf, con sus platillos de bronce, y alababan al Señor según lo había ordenado el rey David de Israel. Así que este es un salmo de este personaje, y también hay varios otros en el libro de los Salmos. Además es importante que explique el significado de la palabra Selah, que aparece allí al final del versículo 6, que en la versión Reina Valera está escrito así en el idioma hebreo, Selah,
pero en algunas versiones ya aparece con su traducción, que probablemente es una pausa musical o un interludio instrumental mientras los cantantes callan y entonces la música continúa, como también se usa en otros lugares. La forma de este Salmo 50 y el contenido del Salmo se asemeja mucho a los mensajes de los profetas. Y le doy una cita para que usted la lea. Es demasiado larga para yo leerla aquí al aire, pero usted puede ver allí el mensaje de Isaías, el capítulo 1, los versos del 10 al 20, se parece mucho al contenido de este Salmo 50. Pero también usted puede ver allí en el libro de Amós, el capítulo 5, 21 al 24, y lo leeré porque son menos versículos. Dice el profeta Amós: yo aborrezco sus fiestas solemnes, no las soporto, ni me complacen sus reuniones. Cuando me ofrezcan sus ofrendas y holocaustos, no los recibiré, ni miraré los animales engordados que me presenten como ofrendas de paz. Alejen de mí la multitud de sus cantos. No quiero escuchar las melodías de sus liras. Prefiero, y escuchen muy bien ahora lo que dice el verso 24. Prefiero que fluya la justicia como un río y que el derecho mane como un impetuoso arroyo. Qué clara es la enseñanza de la palabra de Dios. Puede que estas palabras hayan sido predicadas originalmente por un profeta durante el culto, durante alguna de las festividades religiosas en Jerusalén. Quizás el día de la renovación del pacto, o a lo mejor en una de las reformas religiosas que realizó Ezequías, lo que se conoce el avivamiento de Israel durante el reinado de Ezequías, que usted puede leerlo allí en el segundo libro de Reyes, capítulo 18, versos del 4 al 8, donde este rey quitó los altares, despedazó las imágenes y cortó los símbolos de los ídolos. Y continúa el relato ahí en el segundo libro de Reyes, capítulo 18, versos del 4 al 8, o también en el avivamiento durante los días del rey Josías, como lo puede ver allí en el segundo libro de Reyes, el capítulo 23, los versos del 4 al 7, segundo libro de Reyes, capítulo 23, versos 4 al 7, donde Josías ordena al sumo sacerdote y a los sacerdotes y a los guardianes que saquen del templo todos los utensilios que habían sido hechos para los ídolos y para todo el ejército de los cielos, y que los quemara en el campo del Cedrón fuera de Jerusalén. Y así continúa el relato. La nación de Israel tenía una tendencia muy triste a la idolatría y también a la injusticia y al abuso de los pobres y de los necesitados, desobedeciendo de esa manera las órdenes que Dios había dado de mantenerse fuera de la idolatría y mantenerse compasivo hacia la gente pobre y hacia la gente necesitada. Este Salmo 50 podemos dividirlo en 4 partes. La primera parte comienza con un himno en los versos del 1 al 6. La segunda parte, en los versos del 7 al 15, describen la deshonra que la nación ha hecho a Dios en el culto de los sacrificios. La tercera parte, versos 16 al 21, la falta de práctica de la piedad. Y finalmente, los versos 22 y 23 contienen la advertencia a prestar atención a la exhortación que Dios está dando a través del salmista. Este salmo describe una escena similar a una corte de justicia. Dios es el juez, el testigo y el jurado. Dios es el juez, Dios es el testigo y Dios es el jurado. Y presenta la acusación en contra de 2 clases de pecadores religiosos. Primero, quienes olvidan su naturaleza espiritual. Y segundo, quienes le adoran en el templo, pero no con sus vidas diarias. Repito eso, porque también es muy importante para nosotros como cristianos. Olvidamos muchas veces la naturaleza espiritual de nuestra adoración. Y también muchos olvidan que la adoración en el templo solamente
es una expresión de la adoración en la vida diaria. Así que hagamos una breve pausa musical y entramos con la primera parte que contiene el himno en honor a Dios juez, los versos del 1 al 6. Gracias, hermana Arlene. No sé qué haría aquí si usted no está en los controles. Dice el versículo 1. El Señor, el Dios de dioses, ha hablado. De este a oeste ha convocado a la tierra. Palabra de Dios. La leo nuevamente. El Señor, el Dios de dioses, ha hablado. De este a oeste ha convocado a la tierra. Y se puede fijar muy bien que allí hallamos una combinación de los tres nombres de Dios, del Señor, el Dios de dioses. Entonces ahí usted puede ver la combinación de Yahweh, El y Elohim, los tres nombres hebreos, y solamente algo así se encuentra en Josué capítulo 22. Significa entonces que el que está hablando, el que está entregando este mensaje es el Dios todopoderoso, el que es muchos y dentro de esos muchos es uno solo, el que es triuno, el tres en uno, el autoexistente. Él es el que está entregando este mensaje y llama a toda la tierra a que escuche desde la salida del sol hasta la puesta del sol. Dios llama a toda la humanidad a escuchar su juicio dirigido particularmente a la gente del pacto que ha sido desleal al llamamiento y a la oportunidad que Dios le ha dado. Y dice el versículo 2, desde Sión, la ciudad bella y perfecta, Dios deja ver su esplendor. Desde Sión, una declaración de a ese monte donde estaba construido el templo, y lo muestra allí como un lugar hermoso. Y se cuenta también que una de las maravillas de la antigüedad era el templo de Salomón. Y la belleza de esa ciudad y la belleza de ese templo no está precisamente en el hecho de que era hermosa materialmente, aunque sí lo era, sino que el gran valor espiritual que tenía la ciudad de Jerusalén, que tenía el monte de Sión, que tenía el templo de adoración a Dios. En los días de David, en los días de Asaf, en el tabernáculo, pero después en el templo construido por el rey Salomón. El versículo 3 dice, nuestro Dios viene, pero no en silencio. Un fuego consumidor lo precede, una poderosa tempestad lo rodea. Entonces debe haber atención. Debe haber atención porque Dios viene con todo su poder. Y el poderío de Dios es algo muy común para demostrar el hecho de que Dios va a hablar, Dios va a hacer su juicio, Dios va a establecer sus condiciones a aquellos que han desacreditado su nombre. Palabras parecidas la encontramos en el Salmo 21, el verso 9, y usted puede ir allí al libro de Éxodo, el capítulo 19, el verso 16, y en el primer libro de Reyes, pero también en el Nuevo Testamento lo puede ver allí en el libro de Apocalipsis, el capítulo 4, el verso 5. El versículo 4 nos dice así, convoca a los cielos y a la tierra, pues viene a juzgar a su pueblo. Él viene a juzgar a su pueblo, a todos los habitantes. Dios convoca a todos los habitantes del cielo, a los santos ángeles y a todos los habitantes de la tierra que presten atención. Que presten atención porque el Señor va a juzgar la falta de compromiso, la falta de caridad,
la falta de entrega de aquellos que Él ha escogido para ser su pueblo escogido. El versículo 5 dice: reúnan a mi pueblo santo, a los que han hecho un pacto conmigo y me han ofrecido un sacrificio. Entonces ahora ya se dirige directamente a aquella nación, no a aquellos que han permanecido como siervos fieles del Señor, ni a los que han demostrado ser los fieles siervos del Señor, sino a aquellos que han mancillado su nombre, han roto el convenio, han roto el pacto hecho por Dios. Así que esta invitación es a todos aquellos que han sido hallados culpables. Y el verso 6 dice: y los cielos declaran su justicia, declaran que Dios mismo es el juez. Hemos visto en esta primera parte del Salmo la apariencia impresionante de Dios, viniendo como juez a pedir cuentas a quienes ministran al pueblo. Llama a la corte al orden, no con el martillo del juez terrenal, sino con la revelación de su gloria. El Dios de dioses, el Elohim, la palabra general semítica para Dios, el fuerte o el primero, Jehová, Yahweh, el nombre distintivo del Dios de Israel. Él está llamando a todos sus líderes, a todos sus sacerdotes, a todos los que tienen obligaciones religiosas de dirigir el culto de Israel. Los está llamando a que presten atención a la acusación que Él tiene que hacer para ellos. El yo soy el que soy, como Dios le dice a Moisés. Él está llamando y convocando a sus líderes para que vengan a rendir cuentas y escuchen la acusación que va a salir de los labios mismos de Dios. Entramos a la segunda parte. Gracias, mi hermana. Dice la segunda parte: la deshonra de la naturaleza espiritual de Dios, en los versos del 7 al 15. Como aquellos líderes, como aquella nación que fue llamada a ser una nación santa, ha deshonrado al Dios que los llamó y los escogió. Dice el verso 7: escucha, Israel, pueblo mío, voy a hablar y a testificar contra ti. Yo soy Dios, yo soy tu Dios. Ay, aquí viene la parte triste. Aquí viene la parte triste y difícil, porque Dios está llamando a su pueblo no para felicitarlos, no para exaltar las cosas buenas que está haciendo, sino que para recordarles que Él es testigo de la maldad, que Él es testigo de la desobediencia, que Él es testigo de la idolatría, que Él es testigo de que dicen pero no hacen. Él es testigo de la forma como trata a los demás. Y entonces le dice en el verso 8: no voy a reprenderte por tus sacrificios, ni por los holocaustos que siempre me ofreces. En realidad, Dios allí está aclarando muy bien y especificando cómo va a ser el juicio, cuál va a ser la acusación. Dice en el 9 también: no voy a tomar ningún becerro de tu casa, ni ningún macho cabrío de tus apriscos. Las ofrendas de aquellos que la ofrecen no serán aceptadas. Dios declina recibirla. Y dice en el verso 10: pues míos son todos los animales del bosque, los miles de animales que hay en las colinas. Dios no necesita de ofrendas, Dios no necesita de sacrificios. Y dice en el verso 11: mías son todas las aves de los montes, mío es todo lo que se mueve en los campos. Dios no necesita de la entrega de animales, ni de la entrega de aves, de la entrega de ofrendas.
Y dice en el verso 12, si yo tuviera hambre no te lo diría, pues el mundo y su plenitud me pertenecen. Es claro lo que está diciendo Dios, haciendo recapacitar, haciendo pensar al pueblo, conduciéndolo, el salmista conduciendo a la nación a pensar, así, a pensar lentamente va yendo hacia la acusación final. Y dice en el verso 13, ¿acaso me alimento con carne de toros o vivo sangre de machos cabríos? ¿Se imaginan? El Dios de Israel no es el Dios parecido a los dioses paganos, es el Dios espiritual. Y lo dice en el verso 14, yo soy el Dios altísimo. En vez de sacrificios, ofréceme alabanzas y cúmpleme todos los votos que me hagas. Aquí vino la acusación. Aquí vino claramente la palabra que escudriña el corazón de aquel pueblo y que hace escudriñar también nuestros corazones. Dios dice, yo soy el Dios altísimo. En vez de sacrificios, ofréceme alabanzas y cúmpleme todos los votos que me hagas. Así que esto también lo aplicamos a nuestras vidas. Esta acusación de Dios, esta clara acusación de Dios a la nación de Israel es también un reproche a nuestra manera de actuar como cristianos. Nuestro Dios es el Dios altísimo. En vez de sacrificios, en vez de tratar de ganarnos su favor y ganarnos su amistad, ofrezcámosle alabanzas y cumplamos todos los votos que hacemos delante de Dios. Esa es la verdadera adoración. El verso 15 dice, invócame en el día de la angustia, yo te libraré y tú me honrarás. ¿Se fijan muy bien? Entonces están ofreciendo sacrificios, están ofreciendo ofrendas, traen animales, traen aves, cumplen con los ritos religiosos, pero fallan en la alabanza, fallan en el cumplimiento de los votos y fallan en la oración, no lo invocan en el día de la angustia. Y entonces Dios acusa a ese pueblo de falta de compromiso. Falta de compromiso, no hay una verdadera adoración, como hemos podido oír en esta segunda parte del Salmo. La deshonra hecha a Dios en el culto de los sacrificios. A pesar de todo su celo religioso externo, el pueblo está fallando en tomar seriamente la naturaleza espiritual de Dios y se comportan como si Él necesitara esas dádivas. Se recuerda lo que el apóstol Pablo le dice ahí a los griegos en Atenas: el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay es el Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos hechos por manos humanas, ni necesita que nadie le sirva, porque a Él no le hace falta nada, pues Él es quien da vida y aliento a todos y a todo. Así que no se confunda, mi amigo, como si su ritual exterior fuera suficiente para satisfacer a Dios. Esa adoración de ese pueblo era pura rutina vacía, y lamentablemente muchas veces ocurre así en nuestros templos, y muchas veces ocurre así en la gente que se dice ser el pueblo de Dios. Entramos a la tercera parte ahora. Ahora esta tercera parte, la segunda parte era la deshonra por medio de ese culto, esa adoración superficial, pero ahora la deshonra a Dios por el estilo de vida diaria de esa nación. Dice el verso 16, pero al malvado Dios le dice: ¿qué tienes tú que ver con mis leyes? ¿Por qué te atreves a hablar de mi pacto? En otras palabras, se fija muy bien que va dirigido al malvado, a aquel que no cumple los requisitos de Dios.
Dice en el verso 17, si tú aborreces la corrección y echas en saco roto mis palabras. En otras palabras, oye, conoce. No es una persona ajena al conocimiento de la palabra de Dios. Dice el verso 18, si ves un ladrón, corres a su encuentro. Eres gran amigo de los adúlteros. Se fija la superficialidad de la vida espiritual de aquella gente. Dice el 19, para el mal no mides tus palabras, con tu lengua urdes toda clase de engaños. Y el verso 20, en los tribunales hablas contra tu hermano, contra tu propio hermano profieres infamias. Y el verso 21, todo esto has hecho y yo me he callado. Habrás pensado que yo soy como tú, pero ahora voy a reprenderte, voy a exhibir todas tus maldades. Qué clara es esta tercera parte del Salmo, que describe ese deshonor que se le hace a Dios en la vida diaria por parte de quienes han tomado parte de la adoración. No es asunto de ignorancia de la ley de Dios. Pueden recitar de memoria los mandamientos de una manera perfecta. Lo que se condena es la forma superficial, legalista y casuística con que aseguran conocer y obedecer la ley de Dios, pero en la práctica buscan formas de evadir y desatender sus claras demandas. Profesaban una cosa y practicaban otra. Usted puede ver algo parecido en Tito, capítulo 1, versos del 15 al 16, y Eclesiastés 8, Eclesiastés capítulo 8, versos 10 y 11. Y llegamos ya, se nos acerca la hora de terminar. La cuarta parte incluye el dictamen, la sentencia, la declaración del juez. Ustedes, los que se olvidan de mí, entiendan bien esto, no vaya a ser que los despedace y no haya quien los libre de mí. Y el verso 23 y final, el que me ofrece alabanzas me honra, el que enmiende su camino, yo lo salvaré. El que me ofrece alabanzas me honra, el que enmiende su camino, yo lo salvaré. Usted está invitado. Este salmo termina con la declaración solemne que Dios tiene el poder y la autoridad para cumplir su sentencia en quien es culpable, pero también de vindicar, de rehabilitar, de mostrar la inocencia de quienes lo honran, no únicamente con sus labios, pero con sus propias vidas. Y espero que usted sea uno de ellos. Terminamos en oración. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra, que es clara, que es muy clara y que no se escudriña. Y reconozco, Señor, y reconocemos que necesitamos siempre tu ayuda, Dios de toda bondad, para que nuestras palabras sean siempre consistentes con nuestras acciones. Te lo rogamos en el nombre bendito del Señor Jesús. Amén. En diseño gráfico, todo lo que necesites en publicidad impresa como pósters para tus eventos como congresos, conciertos o conferencias, todo tipo de flyers informativos y promocionales para tu iglesia y conferencia. Llámanos para un estimado gratis al 708-699-4281. 708-699-4281. Todo en diseño gráfico. Hoy en día muchos negocios se debilitan y mueren porque no cuentan con una estrategia de promoción efectiva para dar a conocer sus productos y servicios. Radiovisión te ofrece la oportunidad de ser parte de nuestra plataforma de lanzamiento